Muy buenas noches a todos. Yo soy Irma Caro, pediatra y neuróloga infantil, egresada del Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y actual presidente de ASCONI. En conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Dravet, que se celebra el 23 de junio para aumentar su visibilidad, les damos la bienvenida al webinar de hoy, Nuevos Horizontes en el Tratamiento del Síndrome de Dravet. Agradecemos a todos por su presencia y les damos entonces la bienvenida en nombre de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. También para iniciar, invitamos al doctor Alberto Speche, que nos acompaña desde Argentina. Él es neurólogo infantil, egresado del Hospital Garrahan, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Público Materno Infantil de Salta, presidente de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Él nos va a hablar sobre las generalidades del síndrome de Dravet y su diagnóstico precoz. Bienvenido, Alberto. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Neurología Infantil y a Irma Caro, su presidenta, por la invitación. Con Irma hemos sido compañeros en el Hospital Garrahan, así que es un muy buen momento para encontrarnos. También saludar a otro colega colombiano, al doctor Daniel Castaño, que es colega y amigo. Y agradecer a todos los presentes. Como ustedes saben, el síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica, es una epilepsia grave, heterogénea en su presentación y resistente a fármacos antiepilépticos. Es una enfermedad neurogenética que fue descrita por la doctora Dravet en 1978 en Francia con el nombre de epilepsia mioclónica severa del lactante. También el doctor Dalla Bernardina en 1982 hizo una presentación sobre este síndrome electroclínico, que se inicia en el primer año de vida en niños previamente sanos, con crisis prolongadas febriles y afebriles, y crisis clónicas focales o crisis generalizadas clónicas. Inicialmente, en la clasificación del 89, fue ubicada dentro de las epilepsias de inicio focal o generalizado, y posteriormente, en el 2001, dentro del grupo de las encefalopatías epilépticas, donde ya sea por su actividad eléctrica en el electroencefalograma, por las crisis epilépticas, producían trastornos del neurodesarrollo. En el año 2006 se ubicó dentro de las encefalopatías epilépticas de inicio en el lactante. Schaeffer en el año 2016 y en el año 2017 propone una nueva clasificación de síndromes de epilepsia y síndromes epilépticos e introduce una nueva terminología que es de las encefalopatías epilépticas del desarrollo. Y esto tiene que ver porque las encefalopatías epilépticas no podían justificar el hecho de que el trastorno del neurodesarrollo en algunas epilepsias continuara a pesar de que se controlen las crisis, como en algunas encefalopatías epilépticas genéticas, como el KCNQ2, o que el trastorno del neurodesarrollo sea previo al inicio de una actividad epiléptica importante, como en el síndrome de Dravet. Por eso, en el año 2022, la Liga Internacional propone cuatro papers de posición sobre síndromes epilépticos,
donde define síndromes epilépticos, introduce este tema propuesto inicialmente por la doctora Jeffer de encefalopatías epilépticas del desarrollo, y define un nuevo grupo denominados síndromes con etiología específica. También nos propone utilizar criterios obligatorios o mandatorios que deben estar presentes para diagnosticar el síndrome epiléptico, también criterios de alerta claramente presentes y criterios de exclusión que descartarían el síndrome epiléptico. Pero definiendo conceptos, la encefalopatía epiléptica, en la encefalopatía epiléptica el compromiso del neurodesarrollo está dado por las crisis epilépticas y la actividad epiléptiforme. En la encefalopatía del desarrollo, por la discapacidad intelectual más la epilepsia, y la encefalopatía epiléptica del desarrollo, el trastorno del neurodesarrollo está producido tanto por la etiología con sus variantes patológicas como por su epilepsia, ya sea por las crisis epilépticas, la actividad epileptiforme, espigas, etc. También en los papers de posición, el doctor Suberi y colaboradores presentan los síndromes epilépticos de inicio neonatal y del lactante. Y da tres grupos que nosotros los debemos tener muy presentes cuando vamos a hacer diagnósticos de epilepsia a esta edad. Las epilepsias autolimitadas, dentro donde están ubicadas las epilepsias neonatales autolimitadas y las epilepsias del lactante, las encefalopatías epilépticas del desarrollo, donde se ubica el síndrome de Dravet, y los síndromes epilépticos con etiología específica. Dentro de las encefalopatías epilépticas del desarrollo está la encefalopatía epiléptica del desarrollo de inicio temprano, infantil temprana, la epilepsia del lactante con crisis focales migrantes, el síndrome de espasmos epilépticos infantiles y el síndrome de Dravet. Y el otro grupo que debemos tener presente, porque también presenta encefalopatía de inicio temprano o mala respuesta al tratamiento, pero tienen características clínicas específicas, son las encefalopatías con etiología específicas, principalmente las encefalopatías por KCNQ2, déficit de piridoxino, piridoxalfosfato, CKDL5 o protocaderina. Entonces, el síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica que inicia el primer año de vida. En el 80% de los casos se confirma el gen SCN1A, sin embargo, otros genes han sido asociados. La incidencia es 6.5 por 100.000 recién nacidos vivos, 1 en 20 a 1 en 40.000 personas en los distintos estudios realizados, y la incidencia en pacientes con síndrome de Dravet con mutaciones positivas en Gran Bretaña ha sido en 1 en 40.000. En un estudio realizado en España sobre pacientes con epilepsia entre el mes y los 15 años, el síndrome de Dravet fue el 1.4% de la población hospitalaria. Debemos sospechar el síndrome de Dravet en un lactante previamente sano con un desarrollo normal que presente en el primer año de vida convulsiones semiclónicas prolongadas, recurrentes, o convulsiones tónico-clónicas generalizadas, principalmente febriles. Asocian en la evolución retraso de la marcha e inestabilidad de la marcha, y el perímetro cefálico es normal en los primeros años de vida. Factores desencadenantes: la fiebre, a menudo de bajo grado, las infecciones, la exposición al sol, las luces intermitentes, la temperatura ambiente elevada, los patrones visuales, los baños de agua caliente, el ejercicio físico intenso y la sobreexcitación. Estos factores desencadenantes en la adolescencia y en la adultez pierden importancia. Las vacunas desencadenan crisis en 1/3 de los pacientes, incluso en los que no tienen fiebres, por lo que se sospecha una respuesta inmunológica de la propia vacuna. Sin embargo, debemos garantizar la vacunación en todos los pacientes y observar. En los casos donde se haya constatado crisis muy frecuentes y prolongadas asociadas a la vacuna, se podría observar más detenidamente, incluso internar en pacientes cuando van a ser vacunados.
Estos son los criterios mandatorios de alerta y exclusión de este síndrome. Los criterios clínicos ya los dijimos. Agregamos la discapacidad intelectual y la resistencia a fármacos antiepilépticos. Y los criterios de alerta cuando el ritmo de base sea normal a los 2 años, la edad de inicio temprano o tardío, cuando hay un retraso del desarrollo antes del comienzo de las crisis, cuando hay anormalidades focales en el examen neurológico, la ausencia del gen SCN1A o buena respuesta a agentes de los canales de sodio. Y criterios de exclusión, la encefalopatía epiléptica del desarrollo de inicio temprano por el gen SCN1A o una lesión focal en la resonancia magnética de cerebro. La edad media de inicio es entre los 5 y los 6 meses. Hay edades más tempranas, principalmente en los asociados a vacunación. En un estudio en China, el 75% de los pacientes presentó la primera crisis antes de los 7 meses y hay casos de inicio tardío como los 19 meses. Debemos pensar en otro diagnóstico cuando el paciente tenga un retraso de neurodesarrollo con el diagnóstico, con el inicio de las crisis, el examen neurológico anormal, movimientos anormales o microcefalia. La primera crisis es provocada por fiebre o por vacunación, en un porcentaje alto de casos. El 33% presenta estatus epilépticos definido como más de 30 minutos de crisis. El 29% de las crisis duran menos de 5 minutos. Y los menores de 6 meses que debutan con epilepsia en el síndrome de Dravet tienen más predisposición a tener crisis prolongada. El 91% de los pacientes presentan estatus epilépticos durante su evolución. Acá vemos la edad de inicio, la media de edad de inicio de la primera crisis, entre los 5 meses aproximadamente. El 55% presenta crisis febriles, el 52% crisis tónico-clónicas, el 35% crisis hemiclónicas, el 30% de los casos aproximadamente estatus epiléptico. La duración de las crisis de pocos segundos hasta 3 horas, con una media de 15 minutos. Este es un trabajo realizado por el grupo de la doctora Jeffer en Australia en el año 2021. La mayoría de los pacientes con síndrome de Dravet presentan múltiples tipos de crisis. La edad media del segundo episodio es 9.1 mes. El 68% de los pacientes desarrollan un segundo tipo de crisis antes de los 12 meses. La edad media de aparición del tercer tipo de crisis son los 15 meses. A cualquier edad, el 96% de los pacientes presenta crisis tónico-clónicas, el 73% crisis hemiclónicas, crisis mioclónicas el 72% y un menor porcentaje crisis focales con alteración de la conciencia. Ausencia del 58%, crisis tónicas en el 20% y crisis atónicas en el 22%. Después del primer año de vida, las mioclonías se convierten en el tipo de crisis predominante en la forma clásica. Sin embargo, hay un grupo de pacientes denominado síndrome de Dravet borderline donde no presenta crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas en la forma clásica son masivas y sutiles, aisladas en paroxismo de 1 a 3 segundos. Se pueden presentar al despertar, previo a las crisis generalizadas tónico-clónicas o por estimulación lumínica. Inician principalmente en el segundo año y cuando presentan anterior al segundo año tienen peor pronóstico. Las crisis de ausencia ocurren en el 50 al 68% de los casos. Este subgrupo que se denomina borderline también se denomina fenotipo incompleto no mioclónico y aparte de la ausencia de las mioclonías, se observan ausencias atípicas con espiga ondas multifocales o difusas y con menor frecuencia paroxismo de punta onda desencadenado por la estimulación lumínica intermitente. Otras crisis focales, crisis atónicas o crisis aparentemente generalizadas o tónico-clónica generalizada con espigas
de onda lenta generalizadas de alto voltaje han sido descritas. En los pacientes que tienen presente el gen SCN1A, las crisis hemiclónicas o tónico-clónicas generalizadas se presentan en todos los pacientes. El 98% debuta antes de los 12 meses. El 98% tiene desarrollo normal previo al inicio de las crisis o presenta trastorno de neurodesarrollo a los 5 años. Las crisis febriles en algún momento de la evolución, en el 97% de los casos, como dijimos, crisis tónico-clónicas generalizadas son muy frecuentes en algún momento de la evolución, al igual que el compromiso intelectual y el estatus epiléptico. El electroencefalograma inicialmente es normal, posteriormente se observa el lentecimiento del ritmo de base y espigas y el eje intelectual con descargas focales, multifocales o generalizadas. 15% fotosensibilidad en la evolución, principalmente después del primer año, y el eje ictal depende del tipo de crisis. Las neuroimágenes son normales al inicio del cuadro y posteriormente se va observando atrofia tanto cerebral como cerebelosa y en un menor porcentaje de los casos esclerosis mesial temporal. En la atrofia, como dijimos, en un 10 a un 40%, la esclerosis de hipocampo en un 30%, se ha observado en algún grupo la asociación con anomalía del desarrollo cortical y el volumen intracraneal disminuye significativamente con la edad. Hay un grupo de pacientes que hacen una encefalopatía aguda posterior a un estado de mal epiléptico con regresión profunda del desarrollo, algunos con un coma y un edema cerebral de causa no clara, con una mortalidad alta y con una discapacidad profunda en los pacientes en su evolución. Son los trabajos donde informaron estatus epiléptico en síndrome de Dravet asociado a un edema cerebral fatal. Acá vemos las imágenes iniciales después del estatus y posteriormente el edema aumenta hasta que hay un compromiso importante neurológico y el fallecimiento en estos casos. Nosotros presentamos 3 casos de forma de inicio inusual recientemente con el doctor Roberto Caraballo, con 3 casos que presentaron un inicio clásico de síndrome de Dravet con electroencefalograma y neuroimagen normal, neurodesarrollo normal al inicio de las crisis. Sin embargo, evolucionaron después de un estatus epiléptico, uno de los pacientes a los 2 años, otro a los 10 meses, el tercer paciente a los 3 años, con una hemiparesia que se instala en los días posteriores al estatus, con una atrofia contralateral en la resonancia y con un electropatológico en la evolución. Es importante resaltar estos casos porque muchas veces nosotros vemos estos pacientes en una segunda opinión y vemos una resonancia normal y podemos decir que sería un criterio de exclusión de síndrome de Dravet, o pensamos en otros diagnósticos diferenciales o en otros síndromes epilépticos, pero evaluando adecuadamente el inicio electroclínico de los pacientes, podemos confirmar el síndrome de Dravet. Acá vemos uno de los pacientes tenía la resonancia normal al inicio y posteriormente hace una hemiatrofia derecha con una hemiparesia izquierda y un electroencefalograma normal con descargas focales del lado de la hemiatrofia. Estos pacientes tenían los 3 la mutación del gen SCN1A con mutaciones truncantes. Eso se observa en el 85% de los casos, la mayoría de novo. Sin embargo, otros genes están asociados, el espectro de genes asociados es alto, algunos son simuladores, pero ya hoy se ubican y se agrupan dentro de las encefalopatías con etiología específica, como el gen de la protocoaderina. Hay 2.584 mutaciones descritas, este gen se encuentra en el cromosoma 2 y actúa sobre la subunidad alfa de los canales de sodio sensible al voltaje, cumple
un rol fundamental en la generación del potencial de acción en las interneuronas GABAérgicas inhibitorias del neocórtex y del hipocampo, y su mutación produce la pérdida de balance entre la actividad de las neuronas excitatorias e inhibitorias del cerebro. Las variantes patogénicas asocian un amplio espectro de síndromes epilépticos que abarca desde formas de autolimitadas como las convulsiones febriles plus hasta una encefalopatía epiléptica del desarrollo como el síndrome de Dravet y otros trastornos a este gen ha sido asociados como la migraña alérgica y autismo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en el análisis electroclínico antes de hacer un diagnóstico solamente por la presencia de este. Las mutaciones de este gen funcionan diferentes si son por pérdida o por ganancia de función. Por pérdida de función causa difusión de las interneuronas y alteran la excitabilidad neuronal, reduciendo la inhibición y produciendo epileptogénesis, y la epileptogénesis produciendo convulsiones, y la de ganancia de función convierte una pequeña corriente no activadora en grave y activadora y conduce a una hiperexcitabilidad neuronal, produciendo casos de encefalopatía epiléptica del desarrollo de inicio temprano, distinto al síndrome de Dravet. Hay un gran número de variantes patogénicas que son heterogéneas. Las variantes truncantes representan aproximadamente la mitad de los casos. La variante de cambio del sentido, una parte importante. Se han descrito también de lesiones y duplicaciones que no son corroboradas en el exoma clínico, por lo tanto, a esos pacientes hay que hacerle un MPLA para hacer el diagnóstico. Estas son las variantes asociadas al síndrome de Dravet. El 90% son de nuevo, el 10% se heredan de padres mosaicos o no afectados. Es importante tener una historia familiar, principalmente en 3 generaciones. Las variantes truncantes se asocian a un extremo de fenotipo más severo, y la variante de cambios de sentido más leve. Sin embargo, hay algunos que no están de acuerdo con esto y no han encontrado diferencia tanto en la edad de aparición como en el tipo de crisis y la respuesta a los fármacos antiepilépticos, como Gertler en el trabajo del 2020, aunque múltiples trabajos han informado que las mutaciones truncantes se asocian a un fenotipo más grave, que la correlación fenotipo probablemente es mucho más compleja que solamente estas mutaciones truncantes, sino también la localización de la mutación. Las variantes sin sentido localizadas, especialmente en la región de los poros, han sido asociadas con crisis más tempranas, ataxia y fenotipo epiléptico más grave. Bueno, múltiples son las comorbilidades y los órganos afectados, no solamente cerebro, sino también sangre, corazón, ojos, sistema endocrino, observándose talla baja y retraso del crecimiento, nefrocalcinosis, alteraciones intestinales como constipación, incontinencia, testosterona baja o trastornos ortopédicos. Entonces afecta a la cognición, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, compromiso motor, inicialmente en el segundo año síntomas piramidales leves y en algunos casos trastornos de la marcha como marcha en cuclilla. En adultos síntomas parkinsonianos han sido descritos, trastornos del lenguaje, del sueño, disautonomía y SUDEP. Tiene una mortalidad alta el síndrome de Dravet, el 50% por SUDEP, que es la muerte súbita e inesperada, y otras causas, el estatus epiléptico, los accidentes y las infecciones. Bueno, hay presentaciones particulares como la rhabdomiólisis, los estados de mioclonía, el estado de obnubilación, que es una forma de estatus epiléptico no convulsivo que se presenta a una mediana de 8 años a 8 meses y que responde a las benzodiazepinas y se asocia a mioclonías fragmentarias, segmentarias y cialorrea. Los diagnósticos diferenciales, las convulsiones febriles plus, el lenogastol, la mioclónica tónica, los síndromes con etiología específicas que informamos anteriormente, las epilepsias con crisis focales migrantes, principalmente cuando tienen crisis focales hemiclónicas
de un lado y del otro en el primer año de vida, el síndrome de hemiconvulsión, hemiplegia, epilepsia, y el síndrome de Rasmussen. La mayoría de los pacientes tienen grave evolución con estatus epilépticos y discapacidad intelectual, deterioro cognitivo y autismo. Hasta el reconocimiento del gen, el diagnóstico de este síndrome era puramente clínico. Hoy es un diagnóstico clínico. Es importante este reconocimiento electroclínico en países de pocos recursos, y ese es el objetivo de las descripciones actualmente de la Liga Internacional, como buscando los criterios mandatorios de alerta y exclusión. Sabemos que el síndrome de Dravet tiene características electroclínicas distintivas y que debemos reconocerlas, y que es importante su reconocimiento y los estudios genéticos para realizar un diagnóstico precoz y un manejo integral y correcto de los pacientes con síndrome de Dravet. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Espeche, por esta excelente presentación, una revisión muy exhaustiva, unos casos muy interesantes. Estoy segura que va a generar muchas preguntas entre los asistentes. Les recuerdo que al final de la sesión pues los conferencistas estarán disponibles para responder sus inquietudes, preguntas que las pueden ir anotando en el área de preguntas y respuestas. Entonces continuamos con el doctor Milton David Herrera. Milton es neuropediatra de la Universidad Nueva Granada, tiene entrenamiento en epilepsia en el Hospital Ruber Internacional en Madrid. Actualmente trabaja en la Clínica Reina Sofía Pediátrica, en el Hospital Kennedy, el Hospital Internacional de Colombia y el Hospital Infantil de Manizales. Él nos va a hablar sobre las nuevas alternativas de tratamiento para el síndrome de Dravet. Milton, bienvenido. Adelante. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y también muchas gracias al doctor Alberto por tan buena exposición y un gran resumen de todo lo que es el síndrome de Dravet, que tiene unas presentaciones clínicas tan amplias. Entonces, para comenzar, pues yo en este momento no tengo ningún conflicto de interés y pues para comenzar quiero recordar que el síndrome de Dravet se compromete de múltiples cosas, no solamente las crisis epilépticas, sino que también vamos a tener trastornos de las habilidades escolares, TDAH, autismo, trastornos del neurodesarrollo, como dijo el doctor, pues trastornos de la marcha y del movimiento, el riesgo de SUDEP, además de los trastornos de sueño. Esto pues hace que sea mucho más difícil el tratamiento, porque todo esto lo tenemos que tener presentes al momento de tratar. Y además que todos estos síntomas se pueden presentar en cualquier momento, cambia la de presentación, y pues esto hace que en cada edad o cada etapa de la vida del niño o del adolescente con síndrome de Dravet debamos cambiar nuestros objetivos terapéuticos, ¿sí? Entonces, por eso vemos aquí una edad de inicio, pues de cada síntoma puede variar mucho, puede subir la frecuencia en una etapa del desarrollo y luego disminuir. Entonces, esto es algo que vamos a tener en cuenta en el momento de establecer objetivos a tratar en un paciente con síndrome de Dravet. Y pues se muestran múltiples retos en el momento del tratamiento, ¿no? Entonces, múltiples tipos de crisis, que cada vez hay cambios en los tratamientos, medicamentos nuevos, nuevas formas de tratar, que cada vez es más importante el diagnóstico cada vez más temprano, y obviamente muchas veces tenemos la sospecha, hacemos un diagnóstico o encontramos una variante patogénica, pero el paciente no cumple todos los criterios. Entonces empieza el reto de dar tratamiento, no dar, qué tratamiento iniciar, ¿sí? Y obviamente que ya tenemos cada vez unas guías más claras de cómo deberíamos tratar, pero están constantemente en cambio. Y obviamente el reto de que usualmente tenemos que usar múltiples medicamentos anticrisis y cómo compensamos entre los efectos adversos, el número de medicamentos
y esto pues hace que sea un poco más, un reto más grande para los pacientes con síndrome de Dravet. Pero una de las ideas importantes de esta charla es que debemos siempre tener como, como un balance, ¿no? Entre controlar todas las crisis epilépticas o las crisis convulsivas principalmente y los medicamentos anticrisis y los efectos adversos. Tampoco es tan importante, por así decirlo, foquear el niño solamente para que no tenga crisis, porque eso también puede afectar el desarrollo, puede afectar la vida del paciente. Entonces siempre tenemos que tratar de hacer un balance. Pero una de las primeras cosas que debemos hacer y que realmente es fácil de hacer en cualquier ámbito en un paciente con síndrome de Dravet es evitar los desencadenantes, ¿no? Tales como los baños calientes o ambientes muy calientes. Los niños que se sobreestimulan muchas veces pueden tener aumento de las crisis, el estrés y obviamente pues las luces intermitentes. Esto pues entre un grupo de factores que pueden aumentar las crisis en los niños. Y por otro lado, pues evitar todos los factores que puedan empeorar el pronóstico. En este estudio del 2018 se muestran los pacientes en línea roja los que tuvieron mayor exposición a medicamentos bloqueantes de canales de sodio y se ve como el índice cognitivo se ve más afectado, disminuye más en comparación a aquellos que tuvieron menor exposición a bloqueantes de canales de sodio. Entonces, esto es una invitación a que si tenemos un paciente con sospecha o con diagnóstico de síndrome de Dravet, debemos evitar o pues pasar por un ladito de todos los bloqueantes de canales de sodio. Entre esos está la oscarbazepina, la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina. Y si bien, pues aquí la fenitoína viene un asterisco, es porque algunos estudios han demostrado que en ámbitos agudos o en urgencias, algunos niños con síndrome de Dravet pueden responder, ¿sí? Pero solamente como un manejo agudo y no como un manejo crónico, porque igual sí puede afectar el desarrollo cognitivo del paciente. Entonces, en aras del tiempo, me voy a enfocar principalmente en el manejo farmacológico. Desafortunadamente no nos alcanza para abordar un poco las comorbilidades, pero pues vamos a tratar de abordar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro son los objetivos de tratamiento. Y estos objetivos van a variar dependiendo de la edad. Probablemente un niño menor de 2 años, lo principalmente que vamos a tratar de disminuir son las crisis convulsivas prolongadas o los estatus. Digamos que ese es el principal hito que tenemos que manejar. Entre los 2 y los 10 años hay que reducir tanto las crisis convulsivas como las no convulsivas. Y en pacientes ya adolescentes y adultos, la idea es reducir todas las crisis generalizadas tónico-clónicas, principalmente nocturnas, dado que estas son las que más nos aumentan el riesgo de presentar una muerte súbita, ¿sí? Y pues siempre tener en claro dentro de nuestros objetivos es que es probable que todas las crisis no las podamos controlar o que esto no sea un objetivo lograble en muchos de los pacientes o en la mayoría de ellos. Por eso que hablamos que compensar entre qué tanto someterlo a efectos adversos los medicamentos por tratar de controlar, que probablemente en la mayoría de los casos va a ser todo un reto. Y el objetivo también grande, minimizar efectos adversos. Entonces, afortunadamente en los últimos años, la cantidad de medicamentos o targets terapéuticos han aumentado. Ya últimamente con los nuevos medicamentos, que amplían la serotonina, otros medicamentos como aumentan la adenosina, entre otros, o aumentos de la inhibición de GABA, pero pues tenemos cada vez más opciones terapéuticas. Entonces, a partir de que han venido más medicamentos, en el 2022, la doctora Elaine Wearer y pues, la doctora Schaeffer trataron de hacer como un consenso entre el diagnóstico y el tratamiento de cómo debería ser. Entonces, básicamente, ellos nos muestran que la primera línea o todos los pacientes deben empezar con el ácido valproico, como ya pues casi yo creo que todos lo hacemos. Y en segunda línea está la fenfluramina, el estiripentol y el clobazam. Obviamente esto muchas veces lo jugamos
dependiendo de la disponibilidad de los medicamentos que tenemos en cada país. En Colombia, pues principalmente tenemos el cloazán y actualmente está llegando o ya llegó el estripentol. Entonces ya tenemos más opciones terapéuticas para el tratamiento. Esperamos que la fenfluramina también llegue pronto. Y antes, yo creo que hace unos 4 o 5 años, el cannabidiol también estaba ahí en segunda, tercera línea. Y ya pues lo tenemos más claro que pasa pues a una tercera línea. Y pues obviamente siempre lo más importante, evitar los bloqueantes de canales de sodio. Entonces, pues voy a hablar algo general. Pues ácido valproico, realmente los estudios observacionales han sido pequeños y pues demuestra que hay una respuesta o un control de crisis de más del 50% en solamente el 23 y el 52% de los pacientes. Por otro lado, pues los estudios de cloazán, 2 estudios observacionales retrospectivos mostraron una respuesta mayor al 50% en aproximadamente el 28 y el 45.5% de los pacientes. Bueno, por otro lado, pues tenemos el estripentol, que pues tiene un mecanismo de acción que tiene múltiples targets terapéuticos y principalmente actúa o hace un incremento de la actividad GABAérgica y que además se ha descrito como un efecto neuroprotector, o sea que pacientes si tienen crisis prolongadas puede tener un efecto protector en el paciente y además pues, su uso puede elevar los niveles de clobazam, lo que hace que de pronto ayuda un poco más al control de las crisis. Normalmente se utilizan en dosis entre 20 y 50 miligramos por kilo día, distribuida en 2 o 3 dosis al día. Y se ha pensado que pronto en niños pequeños podrían requerir una dosis ligeramente más alta en comparación a los adolescentes o los adultos, pues por una velocidad de eliminación más rápida. Entonces, en este estudio, es un estudio antiguo, ya del 2020, ya 24 años, donde se comprobó la eficacia del estripentol en el paciente con síndrome de Dravet. Y aquí lo que nos muestra es que más o menos hubo una respuesta del 71% frente a un 5% en placebo. Este estudio se hizo en pacientes que tenían manejo con ácido valproico o cloazán y a los que se les adicionó estripentol o no se les adicionó. ¿Listo? Entonces muestra pues una respuesta significativa. Además, pues yo sé que es posible que aquí también estemos neurólogos de adultos y, pues, y epileptólogos de adultos. Se ha visto que el estripentol puede seguir teniendo una respuesta en mayores, puede disminuir un poco frente a la respuesta que tienen los pacientes pediátricos y una reducción de más del 50% de las crisis se ve en un 23% de los pacientes adultos. Como efectos adversos, pues estos son dosis dependientes. Pues, si tenemos muchos efectos adversos por el medicamento, podemos bajar un poco la dosis y con esto disminuir los efectos adversos. El principal es la somnolencia, la disminución del apetito y puede hacer una elevación de las transaminasas. Por ende, en pacientes que tengan concomitante el ácido valproico, tenemos que hacer un seguimiento más frecuente. Y pues, como había dicho previamente, puede elevar el metabolito activo del clobazam. Esto puede empeorar la somnolencia en los pacientes, como para tenerlo siempre presente. Y se recomienda que es frecuente, o al menos al comienzo del tratamiento, hacer un seguimiento con hemograma y transaminasas cada 6 meses. Por otro lado, pues también tenemos el medicamento la fenfluramina, que realmente no tenemos un mecanismo de acción completamente esclarecido, sin embargo se ha visto que es un liberador agonista de serotonina en diferentes receptores, ¿sí? 5-HT2A, 2B, 2C y posiblemente en el HT4. Y pues se ha visto en estudios en zebrafish, en modelos de Dravet, que puede aumentar la arborización dendrítica, lo que podría ser un potencial modificador de la enfermedad. ¿Listo? Además de que actúan en este receptor, en el 5-HT4, que se ha visto que puede
influenciar o disminuir el efecto o disminuir los eventos de muerte súbita. Entonces esto también es otro factor a favor de la fenfluramina. Y pues se utiliza en promedio, normalmente es una suspensión que viene de 2.2 miligramos por mililitro y se utilizan dosis de cada 12 horas. Lo que se sugiere es empezar con dosis de 0.2 miligramos por kilo día y hacer ajustes semanales hasta lograr una dosis máxima de 0.2 miligramos por kilo día o un máximo de 26 miligramos al día. Listo. Entonces, en este estudio del 2019, el doctor Lagae demostró que en los pacientes en que se utilizó, fue en estudios donde no se utilizó estripentol, solamente estaban en manejo con ácido valproico o clobazam, y lo que se demostró en aquellos que tenían dosis de 0.2 miligramos por kilo día, una respuesta mayor del 50% o disminución del 50% de las crisis se logró en el 38% de los pacientes. Mientras que fenfluramina en dosis de 0.7 miligramos por kilo día se logró en el 68% de los pacientes. Y tenemos un efecto importante. Sin embargo, pues para un control de crisis total fue muy poco, fue cerca del 10%. Y aquí pues es básicamente una muestra de cómo fue la respuesta, el número de crisis que tenían durante la titulación del medicamento y el seguimiento en meses, que realmente tiene un efecto sostenido en el tiempo. Por otro lado, en estudios con fenfluramina también se evaluaron cómo respondían cognitivamente, ¿sí? Y se vio que en aquellos pacientes que tenían dosis de 0.2 miligramos por kilo día, había una mejoría en el 20% de los pacientes en el puntaje BRIEF, y mientras que en dosis de 0.7 miligramos por kilo día, la mejoría podría ser hasta el 64% de los pacientes. Mientras que en el grupo que se utilizó fenfluramina con estripentol, una mejoría en el 30% de los pacientes. ¿Listo? O sea que tenemos un efecto también, no solamente en el control de las crisis, sino también un efecto en el desarrollo cognitivo. Sin embargo, pues comparando con otros medicamentos, digamos que en el estripentol no encontré estudios que evaluaran cómo se respondía cognitivamente en los pacientes. Aquí pues muestra ya como en puntos independientes. Esto fue simplemente la fenfluramina frente al placebo y mira que hay mejor control, mejor flexibilidad, hay mejoría metacognitiva y pues los puntajes de funciones ejecutivas. Mientras que ya pues lo dividimos dependiendo de las dosis, la respuesta a una dosis de 0.7 miligramos por kilo, la respuesta es mucho mayor, ¿sí? Entonces, esto siempre como para demostrar que sí, las dosis bajas pueden ser buenas, pero probablemente requerimos un poco de dosis un poco más altas para lograr los objetivos que queremos. Y siempre tener en cuenta que cuando se utiliza la fenfluramina junto con el estripentol, tenemos que hacer un ajuste de la dosis. Los efectos adversos principalmente son la fatiga, aumento de la sedación, hay disminución del apetito y hay riesgo de valvulopatía cardíaca o hipertensión pulmonar. Sin embargo, estos hallazgos se encontraron cuando se utilizaban dosis muy altas, ¿sí? Dado que este medicamento hace unos 30 años se utilizaba para adelgazar, se estaban utilizando dosis mucho más altas y se encontraron estos efectos adversos. Entonces, por eso siempre se recomienda que en los niños que utilicen la fenfluramina se haga un ecocardiograma preferiblemente anual. Como interacciones, pues el estripentol aumenta el metabolito activo de la fenfluramina, por eso pues debemos disminuir la dosis de la fenfluramina y siempre tener en cuenta cuando utilizamos otros medicamentos serotoninérgicos, ya que en el uso conjunto con la fenfluramina podríamos presentar un síndrome serotoninérgico secundario. Ahora, pues también hablar del cannabidiol, que es otro medicamento que tenemos actualmente en Colombia. Pues tiene múltiples targets de acción, pero pues no hay un mecanismo específico claro.
Realmente ya se utilizan tanto tabletas o en aceite aquí en Colombia. Y pues la recomendación es iniciar con dosis de 5 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, y hacer ascensos de 5 miligramos por kilo día por semana hasta una dosis máxima de 20 miligramos por kilo día, ¿sí? Aunque hay algunos estudios o algunos grupos que recomiendan utilizar dosis tan altas por los efectos sedativos y el mayor riesgo de efectos adversos, que incluso hace que los pacientes no toleren el medicamento, ¿sí? Y pues en este estudio del 2020 pues muestra cómo hay una reducción del 50% de las crisis, tanto en dosis de 10 miligramos por kilo como en dosis de 20 miligramos por kilo. O incluso pueden llegar a una reducción del 75% de las crisis en dosis de 10 o 20 miligramos, aunque pues es mucho menos que una reducción del 50%. Y esto fue diferente significativamente. Entonces, realmente cada vez hay más estudios comparando, hay un montón de metaanálisis actualmente haciendo la comparación entre el estripentol, la fenfluramina, cannabidiol. Este es uno de los más recientes, este es el de este año. Y pues aquí, ¿qué se demostró? Realmente el estripentol mostró una respuesta muy buena, de una disminución de más del 50% en la frecuencia de las crisis mensual, ¿sí? Aunque fue muy similar a la fenfluramina, sin haber diferencias significativas entre ellos dos, pero sí hubo diferencias significativas frente al cannabidiol, tanto a 10 miligramos como a 20 miligramos. Frente a una reducción en mayor del 75% mensual, realmente la fenfluramina y el estripentol fueron un poco similares, aunque pues fue un poco mejor el estripentol, aunque no fue una diferencia significativa, y sí hubo una diferencia significativa en comparación con el cannabidiol. Pero pues ya en estudios mostrando una reducción del 100%, el estripentol pues tuvo un puntaje ligeramente mayor, siendo incluso casi que estadísticamente significativo frente a la fenfluramina y frente al cannabidiol. Y aquí pues lo que nos mostró este estudio es que para que la fenfluramina tiene un NNT de 2, el estripentol también tiene un número necesario de tratar de 2, mientras que un CBD al 20 miligramos por kilo día tiene un NT de 6 y el de 10 miligramos por kilo día tiene un NT de 7. Perdón, ahí me equivoqué, es 7. Y aquí lo que muestran es qué tan frecuentes fueron los efectos adversos serios o relevantes. Realmente no hubo diferencias significativas entre ninguno de los 4 medicamentos frente al placebo, aunque bueno, el CBD sí hubo más, a 20 miligramos, sí hubo más efectos adversos. Y cuando comparaban la tasa de retirar el medicamento, eh, el CBD, el estripentol era el que menos riesgo había que retiráramos el medicamento o lo discontinuáramos en el tiempo, ¿sí? Frente a que, mientras que el cannabidiol a 20 miligramos por kilo día, había mucho más riesgo de que lo descontinuáramos, ¿no? Entonces, pues esto nos muestra que sí, probablemente las guías nos dicen que podemos llegar a 20 miligramos por kilo, pero es muy frecuente que, que cuando utilizamos el cannabidiol en dosis tan altas, los pacientes no lo toleren y prefieran no seguir utilizándolo. Por otro lado, pues ya pasando de la terapia de la primera y segunda línea, tenemos pues otros tratamientos. Entre esos pues tenemos la dieta cetogénica, que pues en este estudio del año pasado, de 114 pacientes con síndrome de Dravet, mostraron pues que a un mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses, si había una respuesta. Obviamente al inicio de la terapia podía tener una mejor respuesta hasta el 76% de los pacientes a responder o tener una reducción de más del 50% de las crisis. Y pues esto va disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, pues la respuesta es buena de más del 60% de los pacientes. Sin embargo, la mayor dificultad de la dieta es obviamente la retención o mantener la dieta en el tiempo, siendo que menos del 50% de los pacientes que la empezaron la pudieron continuar después de los 12 meses.
de tratamiento. Y bueno, aquí muestran qué tan eficaz puede ser la dieta, incluso después de haber utilizado ningún medicamento, 1, 2 o 3 medicamentos antes de haber empezado la dieta. Y pues vemos bien que igual tiene una buena respuesta, sin embargo va cayendo la respuesta después del tiempo. ¿Listo? Eso pues hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, pues también tenemos las terapias de neuroestimulación o neuromodulación. En este estudio que es bueno, esto fue el 2022, en Frontier Neurology, hicieron un análisis, una revisión sistemática de los pacientes que han estado con BNS y pues aquí muestran que pues algunos pueden tener una reducción de más del 50% de las crisis, incluso hay una respuesta en más o menos entre el 50 y el 60% de los pacientes. O sea que, digamos, puede ser una alternativa terapéutica, en especial en esos casos tan difíciles que persisten con múltiples crisis o cuando tenemos un mayor riesgo de presentar un SUDEP, también puede ser una buena opción. Por otro lado, en la neuroestimulación, en la estimulación cerebral profunda, no hay muchos casos, realmente hay muy pocos casos reportados. Sin embargo, en este estudio, con un seguimiento a 10 años, han podido hacer disminuciones de las crisis tónico-clónicas generalizadas en más del 90% de las crisis, ¿sí? En uno de los pacientes y en el otro paciente, pues fue una reducción entre el 70 y el 90%. Vamos que esto todavía nos falta conocer mucho más, pero pues puede ser una opción a largo plazo o más adelante una vez lo conozcamos un poco más. Pero bueno, estos son como los tratamientos que ya tenemos. Sin embargo, hay nuevos tratamientos que probablemente nos van a llegar pronto. Está la lorcacerina, si bien es un agonista serotoninérgico, y pues se ha visto que puede ser eficaz en modelos de síndrome de Dravet, en modelos de Zebrafish, y pues desafortunadamente ya se utilizó en algunos estudios clínicos, pero la respuesta terapéutica no fue sostenida en el tiempo. Entonces hay que esperar qué más sale, qué más datos tenemos más adelante. También tenemos el clemisol, que es un receptor antagonista histamínico, y pues actualmente están estudios en modelos animales, ha demostrado una respuesta satisfactoria, pero pues hay que ver más adelante. También tenemos el soticlestat, que es un inhibidor selectivo de la hidrolasa 24 de colesterol, y pues se ha visto que puede disminuir el 34% de las crisis convulsivas en pacientes con síndrome de Dravet. Sin embargo, pues los estudios todavía no se han finalizado y están pendientes de completar. Por otro lado, actualmente pues tenemos en boga o estamos todos esperando que nos lleguen la terapia génica. ¿Cómo funciona la terapia génica? Pues bien, como lo dijo el doctor, pues el síndrome de Dravet es una haploinsuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un gen que está funcionando y un gen que funciona parcialmente o no funciona, ¿sí? Y el gen que funciona normal no logra contrarrestar la falta del otro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gen que es normal y produce una proteína funcional completa, y aquí el gen que está alterado y que al final no produce una proteína completa, lo que altera la función, en este caso del receptor de sodio, ¿sí? Pero entonces, entre las terapias génicas tenemos el oligonucleótido antisentido, o el TANGO, ¿qué es este? Pues este es el oligonucleótido, se pega al gen y lo que hace es aumentar o que el gen normal aumente la producción de proteína, ¿sí? Entonces, al ya duplicar la función del gen, pues ya podemos suplir la falencia del gen que no está funcionando. Obviamente, pues esto aumenta la producción tanto de proteína normal como de proteína normal, pero pues ya estas dos proteínas funcionando de forma normal pueden suplir la falta de la proteína anormal. ¿Listo? Y pues esto es una terapia prometedora, más que todo porque estamos tratando realmente la enfermedad. Los medicamentos anteriores simplemente estábamos tratando un síntoma, que son las crisis epilépticas, y en este caso, pues podemos tratar la enfermedad como tal.
Entonces, este oligonucleótido antisentido, pues en modelos de ratón se vio que incrementó los niveles de receptores de sodio NAF 1.1, que son los que se encuentran disminuidos en el síndrome de Dravet, y pues con una única inyección, y esto se vio sostenido por 14 semanas. ¿Listo? Y además, en los estudios de modelos con ratón, se vio que disminuyó el riesgo de SUDEP en estos ratones. Ya se encuentra en estudios en humanos, se ha visto que hay una disminución en la frecuencia de las crisis. Sin embargo, como esto es un tratamiento que se tiene que estar aplicando cada cierto tiempo, están haciendo los protocolos para definir cada cuánto tiempo se tiene que administrar el medicamento. Por otro lado, pues también tenemos la terapia génica, el aumento de la expresión del gen. Aquí pues tenemos el medicamento de TX101. Este pues también es un medicamento esperanzador porque también vamos a tratar la enfermedad y es un medicamento que solo requiere una única dosis, ¿sí? Y aquí lo que se utiliza es un vector con un adenovirus no recombinante y este va a promover la sobreexpresión del gen SCN1A, específicamente las interneuronas inhibitorias GABAérgicas. ¿Listo? Y pues esto realmente actualmente se encuentra en ensayos clínicos. Todavía pues no tenemos mayores datos. Y también tenemos pues como entre las terapias génicas, las terapias de edición génica, como el CRISPR-Cas, que va a promover la expresión de los genes no afectados. ¿Vale? Y este pues también es prometedor. Normalmente son una sola dosis y pues esto nos podría también dar un cambio de la enfermedad. Y esto pues es más un manejo esquemático de los potenciales targets para tratamiento, tanto antes de la expresión del RNA mensajero o durante la expresión del RNA mensajero o ya pues para la generación de mayor proteínas, ¿vale? Pero parte de lo que quiero mostrar acá, este es otro estudio que me pareció bastante interesante. Es un estudio de la doctora Chirón del 2018 en pacientes con síndrome de Dravet, adolescentes, adultos, y que demostró acá que el inicio temprano, pues, se comparó el inicio temprano versus el inicio tardío del estiripentol. Poniendo como punto de corte los 15 años, se identificó que el inicio temprano del estiripentol antes de los 15 años, se vio que el efecto en los adultos podía ser disminuir la frecuencia ictal y además mejorar el funcionamiento cognitivo. Esto pues no sacó datos estadísticamente significativos porque el volumen de los pacientes adultos era muy poco para hacer la comparativa. Pero pues esto nos abre una idea de que realmente deberíamos empezar tratamientos muy efectivos de forma temprana, ¿sí? No esperar, bueno, empecemos con ácido, bueno, obviamente la primera línea es el ácido valproico, pero entonces, no, que la siguiente clobazam, luego que cannabidiol, luego que stripentol, porque simplemente fue la forma en que fueron llegando, digamos, aquí al país, sino que de pronto tenemos que estar abiertos a la posibilidad de no seguir esa línea de manejo, sino de pronto empezar otras terapias de forma más temprana. Y por último, pues obviamente recordarles que los pacientes con síndrome de Dravet van a tener muchos medicamentos o van a tener una posibilidad de mezclar varios medicamentos. Entonces, siempre estar pendientes de los efectos adversos y las interacciones que pueden tener entre ellos. Entonces, por eso tenemos el ácido valproico, siempre pues estar pendientes que con la fenfluramina, ¿listo? Porque puede disminuir el principio activo. Y pues, por ejemplo, en el topiramato lo ideal es disminuir los niveles porque pues aumenta el riesgo de encefalopatía. ¿Listo? Entonces también pues con el estripentol, cuando tenemos la fenfluramina, tenemos que disminuir la dosis de la fenfluramina porque puede aumentar los niveles del metabolito activo. ¿Listo? Y lo mismo con el CBD, siempre estar pendientes cuando lo utilizamos con el ácido valproico porque puede aumentar las transaminasas y además cuando lo utilizamos con el clobazam, pues puede aumentar la somnolencia. ¿Listo? Entonces este es un esquema que me pareció muy interesante y útil para pues el manejo diario de los pacientes con síndrome de Dravet y los medicamentos. Y bueno, en esta gráfica pues
también es un poco más colorida, pues de todo lo que tenemos que siempre estar pendiente, el estripentol y cloazán, o el clanavillor y cloazán, que aumenta el riesgo de somnolencia, el estripentol y el ácido valproico aumentan los riesgos o los síntomas gastrointestinales, cannabidiol con el valproico pues puede aumentar las transaminasas, la encefalopatía con el valproico y el topiramato, y bueno, el estripentol y la fenfluramina. Y obviamente, pues en todos los pacientes, siempre utilizar pues, los medicamentos dirigidos que tengamos en nuestros países y pues obviamente siempre monitorizar cómo está la progresión clínica, hacer los ajustes de las dosis, hacer el seguimiento de las concentraciones séricas de los medicamentos y la vigilancia de los efectos adversos. Pues para concluir, el tratamiento para el síndrome de Dravet debe ser holístico. Siempre tenemos que tener presentes las comorbilidades y pues los efectos adversos que pueden tener los medicamentos. Los objetivos terapéuticos pueden cambiar con la edad y pues hacer un manejo dirigido a la enfermedad y el posible uso de medicamentos más efectivos de forma temprana es pues un llamado a la acción y siempre tener un plan de acción ante las crisis, hacer un manejo integral de las comorbilidades y siempre hacer un soporte a la familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milton. Excelente tu presentación ilustrativa. Realmente nos ha hecho una puesta al día sobre todas estas nuevas alternativas. Hasta el momento, bueno, que venimos manejándonos con los medicamentos convencionales y algunos pues ya tenemos la oportunidad de contar con estos nuevos fármacos que ya se pueden importar al país para lograr pues mejorar esa calidad de vida de nuestros niños. Entonces, de verdad que muchas gracias, muy interesante. Tenemos algunas preguntitas acá en el chat. La doctora Blanca Doris primero da unas gracias por la excelente presentación y conferencia y quiere saber, le pregunta al doctor Espeche, la experiencia que ha tenido él y su grupo en cuanto a estos tratamientos farmacológicos y qué recomendación nos podrían dar ellos. Bueno, agradecerles a todos, pedirles disculpas por la velocidad de la charla, pero el tiempo era reducido y quería respetar los tiempos. La verdad que no puedo agregar más mucho a lo que dijo Milton. Primero, saludarlo y agradecerle y felicitarlo por la excelente charla. Sí me gustaría resaltar la importancia de la terapia cetogénica por la posibilidad del tratamiento, pero también porque ha sido sugerida y primero presentada por un epileptólogo latinoamericano, y yo creo que es el doctor Roberto Caraballo, y creo que es muy importante resaltarlo a eso. En nuestra experiencia, seguimos el tratamiento que el doctor Herrera comentó. Tratamos de iniciar la dieta cetogénica un poco más temprano que lo que se sugiere habitualmente por la experiencia que tenemos, por la respuesta que hemos observado, que inicialmente se puso un poco en duda, pero actualmente en experimentos que se hicieron con modelos experimentales de Dravet se confirmó la respuesta en estos modelos experimentales en animales a la dieta cetogénica. Creemos que el estirpentor debe ser usado rápido cuando no hay respuesta al ácido valproico y al clobazán. Nosotros tenemos que importar el estirpentol, así que iniciamos antes la dieta y después el estirpentol, pero próximamente lo vamos a tener en la Argentina y creo que el uso del estirpentol más temprano es muy recomendable en estos pacientes. Bueno, acá tenemos otra pregunta de la doctora Melanie Monsalve. Ella les pregunta, primero, pues, por supuesto, dice que muy excelentes las charlas y quiere saber, en su experiencia, cuál es la menor edad en que han logrado hacer un diagnóstico del síndrome de Dravet. También pregunta la doctora Melanie, así de pronto podemos contestar al tiempo las dos preguntas.
¿qué recomendaciones les darían a los pediatras, la doctora es pediatra, al momento de enfrentarse a un paciente con un probable diagnóstico o un diagnóstico confirmado que por situaciones administrativas de la EPS tenga demora en la atención por parte de un neuro? O sea, ellos como pediatras, ¿qué les sugerirían a ustedes cómo iniciar el manejo de estos pacientes? ¿Quieren que responda yo? Mm, La menor edad, en nuestra experiencia, entre los 3 y los 4 meses, con crisis hemiclónicas alternantes y posteriormente con crisis febriles. Entonces, en pacientes lactantes que inician temprano con sus crisis, las crisis hemiclónicas alternantes es una forma de presentación y debe sospecharse en síndrome de Dravet y hacer el diagnóstico diferencial con las encefalopatías con crisis migrante del lactante, donde las crisis alternan en el mismo episodio epiléptico. La misma crisis epiléptica empieza por un lado y pasa para el otro, o empieza por los dos lados, por los dos hemisferios en forma conjunta, rápida y asincrónica. Esa es la menor edad y la forma más frecuente de presentación. Y la segunda pregunta era, como ¿qué pediatra, hacer, qué hacer como pediatra? sí. Darle mucha importancia a los estatus febriles y iniciar siempre con medicación para crisis febriles, que es el ácido valproico, la medicación de elección, cuando uno sospecha de que puede haber una epilepsia asociada a fiebre. Pero Muchas tener presente los estatus febriles como presentación del Dravet, alertarlo rápido y hacer consultas rápidas. Sí, de acuerdo como dice el doctor Espeche, también lo que decía inicialmente, como si sospecha un Dravet, retirar medicamentos que no son adecuados, como los bloqueantes de canales de sodio, digamos que es una de las principales cosas que tenemos que hacer. Y pacientes que llegan pues por urgencias con estatus febril o múltiples crisis, evitarlos también dentro del tratamiento. ¿Sí? En eso pues encontramos la fenitoína, a pesar de que hay estudios que podrían sugerir que puede tener una respuesta durante los estatus o en la fase aguda. Lo ideal es evitar la fenitoína en estos casos. Bueno, acá el doctor, muchas gracias a ambos por sus respuestas, creo que bastante útiles para todos, y específicamente para los pediatras. El doctor Aldo Caraballo Pallares también nos pregunta su opinión acerca del uso del fenobarbital, igual que del uso del levetiracetam. También quiere saber si hay algún manejo farmacológico específico en las mutaciones por SCN1A que con ganancia de función o pérdida de función. O sea, GOF versus LOF. Bueno, el fenobarbital realmente también se ha mostrado que puede servir para el tratamiento. Sin embargo, realmente los últimos estudios ya lo dejan un poco de lado porque la respuesta no es tan buena y pues las interacciones que puede tener con los otros medicamentos como mayor somnolencia y demás. Sí, pero también es una opción, en especial en países que no se tiene este, pues este abanico tan grande de opciones de tratamiento. Por otro lado, con el levetiracetam, realmente la respuesta es de menos del 20% de los pacientes, de una respuesta mayor del 50% en el control de las crisis. Entonces, cada vez lo obtienen más para un lado. Antes se utilizaba mucho el levetiracetam, pero es que dentro del Dravet se encontraban mutaciones PCDH19 y otras mutaciones. Entonces, claro, estos respondían muy bien, pero pues ya como cada vez tenemos mejor organizado, mejor definido el síndrome, estas otras etiologías han salido, entonces no tiene como tan buena respuesta. Y bueno, el manejo específico, realmente casi que son dos entidades distintas. Se habla pues del espectro de las enfermedades o de las epilepsias por mutaciones N1A, todo el espectro de las epilepsias, donde tenemos las de ganancia de función y las de pérdida de función. Entonces, en las de ganancia de función,
ya esto no es un Dravet, entonces se maneja completamente diferente y en este caso la recomendación es usar bloqueantes de canal de sodio, ¿sí? Y en ocasiones usarlos incluso con dosis supraterapéuticas. ¿Listo? Pues siempre obviamente haciendo seguimiento al paciente, tolerancia y demás. Y pues obviamente los de pérdida de función, que es el caso del síndrome de Dravet, sí las recomendaciones pues son como las que comentamos durante la charla. Y bueno, y con el uso de vigabatrina, la recomendación no es no utilizarla porque puede aumentar las crisis. Bueno, muchas gracias. Por aquí, bueno, hay varias felicitaciones, excelente presentación. Acá la doctora Karina Fajardo pregunta si ante la presencia de crisis en contexto febril, si aún no se tiene el diagnóstico confirmado en menores de 18 meses, es lo mismo. El fenomenal, ¿dónde quedaría? Creo que ya respondieron. El doctor Juan Fernando Gómez pregunta si la canalopatía de sodio, potencialmente predictora de severidad, pero presentación clínica en inicios, sin cumplir criterios aún para encefalopatía del desarrollo, manejo precoz versus observación cercana. No, siempre diagnóstico precoz, teniendo en cuenta la presentación electroclínica y tratamiento temprano. Bien, gracias. Aquí la doctora Adriana Mercado nos pregunta si hay algún medicamento como los antibióticos o algún otro medicamento que pueda estar contraindicado y si hay alguna contraindicación para la aplicación de vacunas en este tipo de pacientes. No hay Bueno, contraindicación para vacunas y con respecto al tratamiento lo dejo a Milton. Milton. con respecto al tratamiento, los antibióticos no hay ninguno contraindicado. Eh, Incluso en ocasiones lo que es el cefepime, creo, si no estoy mal, algunos casos han visto que puede disminuir las crisis o niños con Dravet que entran en estatus a veces les ponen algunos antibióticos y mejoran, ¿sí? Pero realmente pues esto no es una indicación para formular antibióticos para las crisis, ¿no? Pero no hay ninguna contraindicación con ninguno de los antibióticos. Bueno, acá hay otra preguntita del doctor Juan Fernando Gómez. Él quiere saber quién va a comercializar el estripentol en Colombia, si su formulación va a requerir el uso del MIPRES y si habría alguna restricción por parte del INVIMA. Milton, ¿tú tienes conocimiento de esto? Pues lo va a comercializar Valentec. Está actualmente aprobado por la FDA para mayores de 6 meses, pero no tengo claro cuál va a ser la restricción aquí en el país. Y creo que sí hay que llenar MIPRES para Sí, poderlo. sí, hay que llenar mi precio. Ujú. Y bueno, indicado para mayores de 2 años. Y el INVIMA lo va a requerir que sea utilizado como un adyuvante de otros tratamientos. Esas son las solicitudes del INVIMA. Em, no sé si hay otras preguntas. Sí, el doctor Fandiño pregunta si el ácido valproico fue retirado de la farmacología en Inglaterra por las complicaciones, ¿por qué lo ponemos de primera opción? Realmente no, pues estos son guías internacionales por la ILAE. Entonces, realmente el ácido valproico se retiró más que todo para pacientes con otro tipo de epilepsia, en especial para mujeres, ¿sí? Por los riesgos teratogénicos que puede tener. Sin embargo, pues para encefalopatías epilépticas sigue siendo una opción terapéutica a nivel mundial, no solamente acá en Colombia, porque somos un país pues latinoamericano, no, esto es un tratamiento que se sigue usando en todos los países, incluso casi que se dice que no quitarlo en pacientes con síndrome de Dravet nunca, ¿sí? Por la mejoría que puede tener o la estabilización de los canales. Entonces, se retiraron para algunas eh, precisiones o algunas enfermedades específicas, pero no para todas las patologías.
E incluso hay personas con epilepsia mioclónica juvenil que no responden o solo responden al ácido valproico, tendrán que seguir tomándolo. Entonces simplemente lo excluyeron como primera línea en la mayoría de tratamientos. Bien, muchas gracias. No veo por aquí otras preguntas. Entonces, quisiera em, hacerles otra invitación a un evento también sobre el síndrome de Dravet, Diana, que se va a realizar en la Universidad Militar Nueva Granada el 27 de junio. Es presencial en la ciudad de Bogotá, así que están todos cordialmente invitados a ese evento. Perdón, aquí llega una nueva preguntita del doctor Aldo Caraballo, que pregunta también en relación a la corticoterapia en este tipo de pacientes. ¿Han tenido experiencia con eso? Yo personalmente no. No, yo tampoco. Y en ninguna de las guías que consulté y los ensayos clínicos han intentado la corticoterapia. Bueno, yo quisiera ampliar un poquito más sobre lo que preguntaba el doctor Juan Fernando Gómez, que el INVIMA lo aprueba para pacientes mayores de 2 años. Sí tenemos que hacer algunos trámites, sí es necesario llenar un IPRES. Va a venir pues en presentaciones tipo sachet que va a facilitar esa administración en estos niños pequeños y vienen de 250 y de 500 miligramos. También hay cápsulas para niños más grandes, pero para los pequeñitos vamos a contar con eso y hay que hacer todo el trámite cuando importamos un medicamento como un vital no disponible y por supuesto sí tenemos que llenar el IPREX. Y seguramente también tendremos que llenar la notificación sin notificación probablemente no lo van a entregar. Sí, la verdad que sí hay que llenar una cantidad de documentos, pero realmente es una esperanza para estos niñitos y creo que sería bastante útil cuando ya hemos agotado. Es más, no solamente cuando hemos agotado todo, sino como bien lo decía Milton, pensarlo tempranamente para ofrecer un mejor pronóstico para estos pacientes. Acá veo muchas gracias, excelente presentación, muchas felicitaciones. No veo otras preguntas, no sé si ustedes ven alguna otra pregunta. No, tampoco veo ninguna otra. Pues, no queda más sino agradecer nuevamente a Valentech por este apoyo que nos han dado para poder realizar este webinar que yo creo que ha sido bastante provechoso para todos. Espero que sea muy útil tanto para los pediatras que estuvieron presentes como para los neuropediatras que estamos acá y vemos estos niños con crisis de muy difícil control. Acá hay una doctora, Alejandra, que tiene la mano levantada, pero no sé si podemos activarle su micrófono. Y no la tengo con la mano levantada, perdón. No, No la encuentro. yo estaba Ya está. Bueno, me parece que no hay más preguntas por ahora en el público, entonces, por supuesto, agradecer a todos por su asistencia. Sé que es un poco difícil disponer de este tiempo que le quitamos a nuestras familias al descanso, así que por eso agradezco muchísimo. Espero que haya sido de gran utilidad para todos. Buenas noches, que tengan un feliz descanso y nuevamente gracias, por supuesto, a Valente, que ha sido nuestro patrocinador y apoyo para este evento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sí. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias a todos los participantes. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas presentaciones. La verdad que uno siempre se enriquece
estas interacciones. Así que muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor. Pues Gracias muchas gracias a Asconi y Valente por toda la organización. a ustedes, Milton y Alberto. Muchísimas gracias por su colaboración. Un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta Ok, luego. chao.